Oye, Tatán. Oye, Tatán. Vaya. La gente se le olvidó que se tenía que volver a conectar. Tengo 15 estudiantes. Sí, profe, porque cuesta un poquito volver a entrar. ¿Sí? Ya. Ahí están escribiendo. ¿Será que no los deja? Vamos a ver. Hola, profe, me costó igual entrar. Ahora la segunda vez. Sí, la segunda vez, por eso me demoré. Trataba y salía que no estaba la reunión todavía. Qué raro. A ver qué dicen por aquí. A ver, a ver, a ver. Uy, hay súper poco ya, pero yo voy a continuar con la clase porque... Ya, déjenme mandar un mensajito así como que vuelvan a ingresar. Para dejar evidencia. Y si no, que vean el video porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Vuelvan a ingresar. Ya. Ay, Dios mío. Chiquillos, aquí hablando entre otras cosas, aquellas personas que no han ido a buscar sus libros al colegio, el colegio está trabajando todos los días para que ustedes sepan, ¿ok? Eso quiere decir que ustedes si no puede hoy, puede mañana, puede el viernes, pero igual es importante que vaya porque para motivar que vayan, hay algunos profesores que le vamos a poner nota a esas actividades. A ver. ¿A qué hora se puede ir, profe, en la tarde? Desde las 6:30 hasta la... desde las 6:30 hasta las 8. Eso. De 6:30 a 8. Ah, sí, 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 Manuel, no se preocupe. Usted cuando pueda nomás. Sí, nosotros entendemos que ustedes trabajan, chiquillos. Solo que igual no es lo mismo. Por ejemplo, ya una tarea, yo se la puedo mandar a Manuel por foto porque él está trabajando por allá bien lejos para el norte. Entonces, ya, una persona. Pero los demás que están aquí en Santiago, aunque estemos en pandemia, hay un permiso especial que se llama buscar textos escolares, algo así. Entonces, es la educación, chiquillos. Está permitida. Profesora, discúlpame, una Te consulta. disculpo. Dime.
¿Aló? Sí, sí, Ralph, te escucho. Sí, ayer en la noche yo estaba hablando también con el profe de la matemática, pero no sé si todos los profesores que nosotros tenemos que irnos allá para buscar los libros. Pero en el caso mío, yo estoy trabajando en el aeropuerto, en Pudahuel. Yo salí todos los días súper tarde en el trabajo. Yo vivo en Cerrillos, atrás del gimnasio de Cerrillos que estás en el Vespucio. Para ir allá a la escuela es súper complicado para mí. Pero si ellos no abren los sábados y los domingos, no sé cómo que yo podía sacar los libros. Bueno, traten de coordinarlo con su profe jefe, a ver si él puede. ¿Quién es su profe jefe? El segundo del profe Jaime. Trate de coordinarlo con el profe jefe, a ver, ¿ya? Yo voy a tratar de... Lo que pasa es que yo estoy súper complicada, chiquillos, súper complicada. Lo único que yo podría hacer es, no sé, un sábado. Un sábado. Yo a los del segundo B podría hacerlo, pero bajo coordinación y tendría yo que pedir autorización primero. Eso no está autorizado porque se me está ocurriendo ahora. A ver, déjenme que lo voy a conversar, ¿ya? Y Está ahí lo bien, muchas vemos. gracias. Pero ojo, eso no es para todos los cursos porque yo no podría, yo me podría quedar con los que faltan de mi curso y los que me digan puntualmente que van. Pero ya más de ahí está complicado. Ya, chiquillos, ahí luego lo hablamos ya y lo vamos viendo por WhatsApp. Volvamos a la clase. Ya. Acá está. Entonces, la última parte de lo que nosotros vamos a ver de la estructura de Lewis, antes de comenzar a ver en teoría qué son las químicos, es que, como ya habíamos dicho, era una representación por puntos. Entonces, con un puntito, yo analizo, interfiero, veo, interpreto que tengo un electrón de valencia. Si yo veo esta tabla, yo miro al hidrógeno, símbolo químico H, este que tienen acá, y digo a simple vista, el hidrógeno cuando se une con otro elemento comparte un electrón. Listo. Si yo miro y veo, por ejemplo, acá el calcio cuando está formando compuestos comparte 2 electrones. El aluminio 3, el flúor 7. Y así sucesivamente. Avancemos. Ahora sí. Aquí solo hay un ejemplo de cómo se determinaría la estructura de Lewis para un compuesto. Siempre usamos compuestos bastante sencillos, como por ejemplo el agua. El agua, chiquillos, no es necesario que escriban su nombre por el chat, porque si ya ustedes tienen en su nombre el curso, Samantha, tú estás súper bien, tú tienes tu nombre en tu curso. Los que no, bueno, ya yo no se los voy a decir más, porque Gracias. ya yo les enseñé cómo se hacía, ya no lo hicieron, lo siguen escribiendo por chat, no. Ya, entonces, continuemos por acá, en lo que estamos. El agua tiene fórmula química H2O, así como les la estoy mandando al chat. H2O, esa es la fórmula química del agua. En estructura, el agua se escribiría algo así como esto. H2O. ¿Ok? El agua tiene en su estructura química 2 hidrógenos y un oxígeno. Yo lo puedo ver en su fórmula H2O. Que este 2 esté al lado del hidrógeno significa que hay 2 elementos o 2 átomos del elemento hidrógeno en la fórmula. Que el oxígeno no tenga ningún número acá significa que hay 1. Cuando no hay ningún número, significa que hay 1. ¿Ok? Uy, perdón, eso no lo iba a hacer. Ahora, el hidrógeno
tiene la configuración electrónica de 1s1. Quiere decir que tiene, voy a ir resaltando de lo que les estoy hablando, el hidrógeno tiene la configuración electrónica 1s1 para repartir el único electrón que tiene. Es decir, su electrón de valencia va a ser solo 1, pero en el caso específico del ejemplo del agua, yo lo tengo que multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque la fórmula que yo describí hace un momento era H2O. Es decir, el hidrógeno estaba 2 veces. ¿Ya? Luego tengo el oxígeno. El oxígeno en su configuración electrónica helio 2s2, 2p4. Si ustedes se fijan, en su último nivel, el oxígeno tiene 6 electrones. Si yo sumo 2 electrones que aportan los hidrógenos y 6 electrones que aporta el oxígeno, da un total de 8 electrones. Por lo tanto, se cumple lo que hace unos minutos atrás llamamos regla del octeto. 8 electrones para formar un enlace. ¿Ok? Ahora bien, para yo hacer la estructura de Lewis, yo debo organizar esos elementos. Pueden ser 2, 3, 4 elementos según lo que yo tenga. El elemento más electronegativo, y acá vamos a introducir otro concepto. ¿Cómo sé yo quién es el elemento más electronegativo? Me devuelvo a una tabla periódica. Espérenme. Ay, me duele mucho la cabeza. Ya. Acá está una tabla periódica, ¿correcto? La electronegatividad, que es una propiedad de los elementos químicos que básicamente consiste en la capacidad de un elemento para atraer electrones. 20. Va a aumentar de izquierda a derecha. Quiere decir que los elementos que están hacia la izquierda son menos electronegativos que los elementos que están hacia la derecha. Los de acá son menos que los de acá. El flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. El flúor. Pinché el que no era. El flúor. Este que está acá. Símbolo químico F. Número atómico 9. Es el elemento que tiene más electronegatividad. ¿Ok? Es decir, es el elemento que más atrae electrones. Ahora bien, usted dirá, pero en el ejemplo que usted me está dando, profe, ahí es ahí es hidrógeno y oxígeno. Es verdad. En el agua tengo hidrógeno y oxígeno. Yo debo observar cuál de esos dos elementos es el que está más cerca de lo negativo. En este caso es el oxígeno, que está cerquita del flúor. Como él es el más negativo, él es el que va en el centro y alrededor el resto de los átomos. Voy a seguir resaltando en donde estoy hablando, acá. El oxígeno con sus 6 electrones que comparte con los 2 hidrógenos y esos 2 hidrógenos también le comparten sus electrones al oxígeno, quedando una estructura de esta manera. Todos los puntitos, dígame, ¿pregunta? Sí. ¿Ese H es metal o no metal? El hidrógeno es un no metal, aunque se encuentre en
posicionado junto a los metales, sigue siendo un no metal. Solo que está allí porque electrónicamente, es decir, a nivel de los electrones, es más parecido a los del grupo 1. Por eso está allí. Pero si yo le muestro la tabla periódica, vámonos a la tabla de nuevo. Espérame. Fíjate que en esta tabla que yo te estoy reproduciendo acá, el hidrógeno, acá, número 1, tiene el mismo color verde que el carbono, nitrógeno, oxígeno y todos los demás no metales. ¿Ok? Ya, profe. Ya. ¿Sabe por qué pregunto? Es un cuerpo química se combina con un metal y no metal, pero yo sé que oxígeno es un no metal. Por supuesto. Por eso ya. Muy bien. Muy buena su intervención. Ya. Volvemos entonces. Ok, chiquillos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para establecer la estructura de Lewis? Voy a establecer el elemento más negativo en el centro. Voy a tratar de hacerlo acá en la pizarra, aunque me quede feo, pero para como hacerlo desde cero, para que ustedes lo vean mejor. El oxígeno me dijeron que tenía 6. El hidrógeno que tiene 1. ¿Ok? Pero yo tengo 2 hidrógenos. Entonces, 1 y 1. Eso lo tenemos que tener súper clarito. Para hacer la estructura, el elemento más negativo va al centro, el oxígeno. Alrededor del oxígeno van sus 6 electrones. 1, espérame. Voy a colocar aquí los electrones del oxígeno con un corazón. Perdón, con un corazoncito. Que se vea más lindo. 1, 2, 3, 4, 5. Espérame, me equivoqué. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están los 6 electrones que tiene que tener el oxígeno. Pero los hidrógenos aportan un hidrógeno y otro hidrógeno. Entonces acá yo voy a dibujar que se unió el hidrógeno y ahí está su electrón, la estrellita es su electrón que aportó. Listo. Si yo observo, el oxígeno solo tenía 6, no está completo. El hidrógeno solo tenía 1, no está completo. Pero cuando ellos se unen, se enlazan, y ustedes cuentan la totalidad de los enlaces compartidos, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a colocar aquí esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cumple el octeto. Ahora bien, cuando es como un matrimonio. El hidrógeno aportó un electrón, el oxígeno aportó otro electrón, ¿ok? Ambos electrones, uno de cada uno, forman el enlace químico y eso conlleva a que están unidos, enlazados, ¿ok? Y se comparten, se cuentan. Es por eso que yo puedo contarlos todos como si ya fuese uno solo. Eso es como cuando ustedes se casan. Si usted se casa, usted, si no es inteligente, usted no separa sus bienes. Entonces, lo suyo es de su pareja y lo de su pareja es suyo. Aquí igual. Ellos no separaron los bienes. Lo del hidrógeno ahora es del oxígeno y lo del oxígeno es del hidrógeno.
¿Cómo se escribe un enlace químico? Hidrógeno, lo voy a escribir de otro color, de rojito, enlaza con el oxígeno y enlaza con el otro hidrógeno. Para poder formar un enlace, acabo de decir, 1 y 1. Uno del oxígeno, 1 del hidrógeno. Ahí se formó esa línea. Esa línea, que es la representación del enlace químico, yo no la puedo formar si no hay un electrón de cada elemento. ¿Ok? Ahora, acá yo estoy representando un electrón y una estrellita. Y acá un electrón con el corazoncito y con una estrellita. Pero es que yo tengo, me quedan aparte 4 más. ¿Ok? 4 más que yo no estoy representando porque eso no se están uniendo con nadie. 2 y 2. Esos 4 electrones tienen un nombre. Se llaman electrones no enlazantes. O también se llaman, lo voy a escribir por acá, por si están copiando en sus cuadernos. Electrones no enlazantes o electrones desapareados. Esperen para arreglar eso. Y le ponemos una flechita para que ustedes sepan de quiénes estoy hablando. ¿Ok? Entonces, esos electrones que no formaron enlace se llaman electrones no enlazantes o electrones desapareados. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy a dibujar la estructura química de un compuesto, la verdad, esos electrones no importan mucho. Si yo quiero hacer un estudio un poco más profundo, sí, pero para lo básico no importa mucho. ¿Ok? Pero igual debemos saber que ahí está. Ya. Voy a guardar esta pantalla. Ah, bueno, aquí déjenme que les voy a escribir para después guardarle esta pantalla. Y al final usted puede escribir la fórmula química del elemento. H2, porque hay 2 hidrógenos, O. Y listo. Voy a guardar esta pantalla para subírsela también al... ¿Cómo se llama? Ah, ya. Ajá, para subírsela también a la clase. A todo lo que le subo el clase. Chiquillos, ¿cómo vamos? ¿Estamos entendiendo o no? Miren que nos quedan 15 minutos de clase. Si ustedes no me preguntan ahora. ¿Vamos bien? ¿Muy enredado? Sí, profe. Está bien. Sí, profe, se entiende. Sí, ustedes saben que yo trato de hacerle lo más entendible posible. A ver. Quiero asegurarme de que estoy guardando, sí, de que les estoy guardando lo de la pizarra para después poderlo subir al... Ya. Ahora sí. Existen 3 tipos de enlaces químicos. El enlace iónico, que va a involucrar una transferencia de electrones de un átomo a otro átomo. Características de un enlace iónico. Hay una diferencia de electronegatividad de más o mayor a
mayor o igual a 1.7. Nosotros acá en esta unidad, la verdad, no vamos a calcular la electronegatividad. ¿Ya? O sea, no ahora. Cuando veamos propiedades periódicas, la semana que viene. Pero ahora no. Se forma el enlace iónico, se forma de la unión entre los elementos de los grupos 1A y 2A, ahí donde estaba el hidrógeno, litio, sodio, calcio, magnesio, rubidio, esos elementos, los primeros dos, con los elementos del grupo 6 y 7A. Para allá donde estaba el oxígeno, el fósforo, el flúor, el cloro. Los primeros dos con dos de los últimos. Ahora bien, ¿cuáles son las características generales de un compuesto iónico? Forman estructuras cristalinas, ¿ya? Forman estructuras cristalinas. Eso quiere decir que mediante un microscopio se ven cristales. Son buenos conductores de la electricidad porque suelen convertirse en partículas iónicas sus compuestos. Suelen hacer que fluyan los electrones. Son sólidos a temperatura ambiente. Tienen puntos de fusión y de ebullición altos. Conducen la electricidad, pero no el calor. Algunas características de los enlaces iónicos. Un ejemplo común de un enlace iónico, la sal. La sal común, la sal de mesa. Cloruro de sodio se llama. El sodio es un elemento venenoso inflamable si se une con agua. El cloro es un gas venenoso, por cierto, si se aspira solo. Pero cuando se une y hay una reacción química entre el sodio y el cloro, hay toda una reacción, toda una interacción de moléculas que lleva a que forme cristales. Y es la sal común que nosotros nos comemos. Otro ejemplo, fluoruro de litio. Acá en el ejemplo del fluoruro de litio, lo voy a ampliar un poco. Nosotros podemos observar que el litio, que tiene un electrón en su última capa de valencia, le transfiere ese electrón al flúor para poder formar los 8 electrones y tener un compuesto estable. ¿Por qué en el enlace iónico se habla acerca de una transferencia de electrones? Porque suele darse en elementos que tienen muchos electrones, como son el grupo 6 y 7, con elementos que tienen pocos, como son el grupo 1 y 2. Es más fácil que en este caso que está en la pantalla, el litio pierda un electrón y se lo transfiera al flúor para completar el octeto, a que el flúor energéticamente pierda 7 electrones. Es un gasto de energía mucho más grande. Entonces hay una transferencia. El último electrón, tengo uno, te lo doy. Y entre los dos hacemos el octeto. Nos convertimos en un compuesto estable. ¿Ok? Así funciona. El segundo tipo de enlace es el enlace covalente. El enlace covalente no hay una transferencia, hay una compartición de electrones. Ahora bien, esta compartición se da entre dos o más átomos.
de elementos por lo general no metálicos. Mientras que el enlace iónico se da entre un metal y un no metal, el enlace covalente se da entre dos elementos no metálicos. Y por eso la diferencia de electronegatividades es de menos 1.7, porque son elementos que son similares, entonces su diferencia de electronegatividad es poca. ¿Cuáles son algunas características de los compuestos covalentes? Tienen bajos puntos de ebullición y de fusión, es decir, baja temperatura para pasar de líquido a gas o de sólido a líquido. Eso significa, suelen ser aislantes de la corriente y del calor, porque como estamos hablando de que están formados por dos no metales, no conducen la electricidad y la corriente. Eso es una característica que le damos a los elementos metálicos y acá no lo hay. Entonces, muy poco. Y ese poco que pueden llegar a conducir es porque si nos vamos a la característica de un elemento no metálico, es que ellos tienen ambas cargas. Ellos pueden formar iones positivos o iones negativos. Por eso conducen un poco, pero no mucho. Son solubles en compuestos apolares, ¿ok? Eso quiere decir, ejemplo, un alcohol tiene un enlace covalente y el alcohol va a ser soluble en compuestos similares a él, como por ejemplo el vinagre, ¿ok? La parafina, similares. Y por último, esto significa, CNPT significa condiciones normales de presión y temperatura. En condiciones normales, que se les llama condiciones normales a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, estos elementos suelen ser sólidos, líquidos o gaseosos. Es decir, se pueden presentar en los tres estados. Obvio, no al mismo tiempo, pero cualquiera de esos elementos se puede presentar en los tres estados. Por último, tengo lo que es los enlaces metálicos. Obvio, tal cual como su palabra lo dice, va a ser característico entre dos elementos metálicos. Es un enlace bastante fuerte porque se da entre dos elementos de la misma especie química, en donde las diferencias de electronegatividades van a ser muy pocas, porque suele darse entre dos elementos iguales. Y debido a que la diferencia de electronegatividad es poca, es decir, tiene poca afinidad a atraer electrones, ellos crean algo que se llama nube electrónica. Son los electrones de su última capa de valencia que se van como alrededor de ellos y forman algo que se llama nube electrónica, con los electrones que no están enlazando. ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que nosotros más vamos a estudiar o a terminar de estudiar de este tipo de enlaces? Los enlaces metálicos son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, que es el único metal que a temperatura ambiente es líquido. Son buenos conductores del calor y la electricidad porque son metales. Esa es una de sus características más fieles, como el cobre, por ejemplo, que es uno de los que tengo acá de ejemplo. Tienen altos puntos de fusión y de ebullición. Si usted quiere fundir un pedazo de hierro a unos 2000 y tantos grados, es que lo va a lograr. Muy altos. Suelen ser maleables y dan brillo. Los elementos metálicos son muy brillantes y suelen ser insolubles en cualquier disolvente. Los metales no se disuelven en agua. El único metal
perdón, la única solución que puede llegar a disolver un metal es el ácido clorhídrico. Y por eso el ácido clorhídrico es el ácido utilizado en las joyerías cuando se quiere probar si el oro o la plata son verdaderos, porque no se deshacen en ellos, en el ácido. Todos los demás sí. ¿Ok? Eso, chiquillos. ¿Dudas, preguntas o consultas acerca de lo aprendido hoy? Profesora, ¿usted dijo ácido cuánto? Ácido clorhídrico. Ah, ya, gracias. El ácido clorhídrico. Ah, Giselle es del segundo A. Eso estaba preguntando hace un rato. ¿Quién no ingresó en la primera clase, que haya ingresado ahora en la segunda clase? Escríbame por favor al chat. Solo aquellos que no estaban en la clase 1, pero están ahora. Escriban por el chat su nombre, su apellido y su curso, por favor. Gracias. ¿Nadie? Sí, usted ingresó a las 2, Giselle, yo sé. Yo le pregunté en la primera clase cuál era su curso, pero creo que no me escuchó. Pero creo que hay una persona que me escribió por... Madeleine, ¿usted entró en la primera clase? Creo que sí. Ah, ya. La Katia, bien. Eso es lo que necesito, las personas que no entraron en la primera. Ya tengo a la Katia. Ah, espérenme un poquitito, que si no guardo esto, después no se me guarda la clase. Ya. A ver, ¿quién más? Ya. Creo que estamos listos. Espérenme aquí. Ya. Ok, a ver. Estamos. Sí, chiquillos. Con esto estamos ok. Ya. Chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. El día de mañana, hoy dejo el material arriba en la plataforma. El día de mañana dejo la guía. Ojo, a partir de mañana esas guías son evaluadas. Ya no es opcional. Bueno, opcional porque el que no la haga tiene un 2, pero ahí se la voy a dejar nomás. Chiquillos, son súper fáciles. 3, 4 preguntas por guía y chao. Eso. Chao. Buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Chao, Carlita. Chao, Jer. Buenas noches, profe. Gracias, Chao. profe. Buenas noches. Jessica. Buenas noches, Chao, profe. Manuel. Chao, profe. Buenas Buenas Chao, noches. Andreita. Chao, Chao, Andrea. profe. Chao a todos. Chao, Chao, profe. Claudita. Chao, profe. Chao. La Guerra, todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Un gusto. Que estén bien.